Imagínense un imperio tan pero tan grande que se extendía desde el mar de Japón hasta Europa del Este. Un vasto territorio que abarcaba miles de kilómetros, uniendo culturas y civilizaciones bajo un solo dominio. Un imperio que conectaba el Oriente con el Occidente bajo el mismo cielo. Las antiguas rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, florecieron bajo su protección, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre diferentes partes del mundo. Ese fue el Imperio Mongol, el imperio más grande que ha existido en toda la historia. Un imperio que no solo se destacó por su tamaño, sino también por su impacto duradero en la historia mundial. Desde las estepas de Mongolia, un grupo de jinetes nómadas conquistaron y gobernaron un montón de tierras, dejando su huella en el mundo para siempre. Estos guerreros eran conocidos por su habilidad en la batalla y su capacidad para adaptarse a diferentes terrenos y climas. En su mejor momento, el Imperio Mongol llegó a tener la increíble cantidad de 33 millones de kilómetros cuadrados. Esta vasta extensión de tierra incluía diversas geografías, desde desiertos áridos hasta frondosos bosques. Para que se den una idea, eso es más del doble de grande que el Imperio Romano cuando estaba en su máximo esplendor. La comparación con otros imperios históricos resalta la magnitud del logro mongol. Desde las llanuras de China hasta las estepas de Rusia, el dominio mongol se extendía sin interrupciones, creando un puente entre el este y el oeste. Desde las montañas del Himalaya hasta las puertas de Europa, la influencia mongola se sentía en cada rincón de su vasto imperio. La influencia de los mongoles se sentía en todos lados. Su impacto se puede ver en la arquitectura, la cultura y las tradiciones de las regiones que conquistaron. Este imperio tan enorme no hubiera sido posible sin la visión y el liderazgo de un hombre, Gengis Khan. Su capacidad para liderar y su visión estratégica fueron fundamentales para la expansión del imperio. Nacido con el nombre de Temujin, este líder tan especial logró unir a las tribus mongolas que estaban dispersas y las lanzó a la conquista del mundo. Su historia de vida es un testimonio de su determinación y habilidad para superar adversidades. Su nombre se volvió súper famoso y representaba poderío militar, estrategias imbatibles y a veces también crueldad. Las tácticas militares de los mongoles eran innovadoras y efectivas, permitiéndoles derrotar a enemigos más grandes y mejor equipados. Acompáñenos en este viaje al pasado para descubrir cómo surgió y cómo cayó el Imperio Mongol, el imperio más grande que el mundo jamás haya visto. Exploraremos los momentos clave de su ascenso y caída, y cómo su legado sigue influyendo en el mundo moderno. Antes de que existiera Gengis Khan, los mongoles eran un pueblo nómada que vivía en las vastas y abiertas estepas de Asia Central. Estas tierras, aunque aparentemente desoladas, eran el hogar de una cultura rica y vibrante. Como estaban divididos en tribus independientes, vivían del pastoreo, de la caza y del comercio que hacían con sus vecinos que sí se quedaban en un solo lugar. Cada tribu tenía su propio territorio y sus propias costumbres, pero todas compartían un estilo de vida similar, adaptado a las duras condiciones de la estepa. La vida en la estepa era difícil, había pocos recursos y siempre existía el riesgo de que hubiera conflictos entre las tribus. Las luchas por el control de los pastizales y las fuentes de agua eran comunes, y la supervivencia dependía de la habilidad para adaptarse y superar estos desafíos. A pesar de sus diferencias, los mongoles compartían un profundo respeto por la naturaleza, eran muy leales a su clan, y tenían muchas historias de héroes y guerreros que se transmitían de generación en generación. Estas historias no solo entretenían, sino que también enseñaban lecciones valiosas sobre el honor, la valentía y la astucia. Desde pequeños aprendían a montar a caballo y eran buenísimos con el arco y la flecha. La equitación y la arquería no eran solo habilidades prácticas, sino también una parte esencial de su identidad cultural. Los niños mongoles crecían con un fuerte sentido de comunidad y responsabilidad hacia su tribu. En este ambiente tan difícil y de resistencia, apareció Temujin, a quien después todos conocerían como Gengis Khan. Su vida y su ascenso al poder serían una de las historias más extraordinarias de la historia. Él nació en una familia noble, pero desde joven vivió la traición y la violencia. Su padre fue envenenado por una tribu rival, dejándolo a él y a su familia en una situación precaria y vulnerable. Una tribu enemiga mató a su padre,
y él mismo fue capturado como esclavo cuando era adolescente. Esta experiencia de esclavitud y humillación forjó en Temujin una determinación y una resiliencia que serían cruciales para su futuro. Sin embargo, Temujin era muy inteligente, tenía una voluntad inquebrantable y era un líder natural. Su capacidad para inspirar a otros y su visión estratégica le permitieron superar innumerables obstáculos. Se escapó de la esclavitud y haciendo alianzas estratégicas y ganando batallas, logró unir a todas las tribus mongolas bajo su mando. Su liderazgo transformó a los mongoles de un grupo de tribus dispersas en una fuerza unificada y formidable, sentando las bases para el imperio más grande que el mundo haya conocido. En el año 1206, en una reunión importante llamada el Kurultai, Temujin recibió el título de Gengis Khan, que significa Gobernante Universal o Océano. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de Mongolia y del mundo, ya que Gengis Khan no solo unió a las tribus mongolas, sino que también sentó las bases para uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. Con este título, se convirtió en el líder máximo de todos los mongoles y comenzó una nueva era para su pueblo. Bajo su liderazgo, las tribus que antes estaban en constante conflicto se unieron en una fuerza formidable, capaz de enfrentar y conquistar vastos territorios. Gengis Khan era un líder que la gente seguía con gusto y un genio militar. Su carisma y habilidades estratégicas le permitieron ganar la lealtad de sus seguidores, quienes lo veían no solo como un líder, sino como un visionario que podía llevarlos a la gloria. Se dio cuenta de que la fuerza de los mongoles estaba en que podían moverse rápidamente y en que eran excelentes jinetes. Esta movilidad les permitió realizar ataques rápidos y efectivos, desorientando a sus enemigos y ganando batallas cruciales. Entonces, reorganizó al ejército mongol y lo convirtió en una fuerza disciplinada y muy efectiva, basada en la velocidad, el factor sorpresa y las buenas tácticas. Implementó un sistema de comunicación eficiente dentro del ejército, lo que permitió una coordinación sin precedentes en el campo de batalla. Además de ser un genio militar, Gengis Khan era muy bueno para la política y la administración. Su capacidad para entender y manejar las complejidades de gobernar un vasto imperio fue crucial para su éxito. Estableció un código de leyes, llamado el Yasa, que buscaba la lealtad, el orden y la justicia en todo el imperio. Este código no solo regulaba la vida militar, sino también la civil, promoviendo la estabilidad y la cohesión social. También creó un sistema de correos, un sistema de escritura basado en el alfabeto uigur y fomentó el comercio entre Oriente y Occidente. Estas innovaciones facilitaron la comunicación y el intercambio cultural, económico y tecnológico a lo largo del imperio. Gengis Khan murió en 1227, pero su imperio siguió creciendo con el liderazgo de sus sucesores. Su legado perduró a través de las generaciones, y su visión de un imperio unificado continuó inspirando a sus descendientes. Sus descendientes, como Ögödei, Möngke y Kublai Khan, continuaron con su legado y expandieron los dominios mongoles hasta convertirlo en el imperio más grande de la historia. Bajo su liderazgo, el imperio mongol alcanzó su máxima extensión, abarcando desde el este de Asia hasta Europa y dejando una huella indeleble en la historia mundial. La caballería mongol era la fuerza principal del ejército de Gengis Khan. Montados en caballos pequeños pero muy fuertes, los guerreros mongoles eran jinetes increíbles. Podían disparar flechas con una puntería impresionante mientras cabalgaban a toda velocidad. Su resistencia y capacidad para recorrer grandes distancias eran legendarias, lo que les permitía aparecer de repente y tomar por sorpresa a sus enemigos. Los guerreros mongoles usaban arcos compuestos, capaces de disparar flechas a distancias muy largas. También llevaban espadas curvas, lanzas y mazas para cuando tenían que luchar cuerpo a cuerpo. Además, eran expertos en el engaño y en la guerra psicológica, usando tácticas como retiradas falsas y escudos humanos para asustar a sus enemigos. La disciplina y la organización también fueron claves para el éxito militar de los mongoles. El ejército estaba dividido en unidades de 10.000, 1.000, 100 y 10 hombres, lo que permitía una cadena de mando clara y mucha flexibilidad en las tácticas. Bajo el mando de Gengis Khan y sus sucesores, el imperio mongol creció rapidísimo,
Después de unir a las tribus mongolas, Gengis Khan se dirigió al sur y conquistó el reino Tangut de Xixia y el imperio Jin del norte de China. La expansión continuó con Ogodei Khan, el hijo de Gengis Khan. Las fuerzas mongoles conquistaron Persia, sometieron a los Khwarezm Shah y avanzaron hacia el oeste, donde derrotaron a los ejércitos rusos y a los caballeros teutónicos en la batalla de Legnica en 1241. Hacia el sur, los mongoles conquistaron el sultanato de Delhi en la India, saquearon la ciudad y extendieron su dominio hasta las fronteras del sultanato mameluco de Egipto.